en relación a libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, le está hablando a gente que las prisiones las lleva adentro. Es decir, que parecieran ser libres, pero no son libres. Son cautivos. Y hay una diferencia dentro de la cautividad y lo que es estar en las prisiones, que son relativas, pero son diferentes. Y por eso nos toca a nosotros que hacer un examen clínico a nivel de todo lo que es nuestro ser. Si yo quisiera reparar mi vida, tendría que estudiarla desde un principio hasta un final para ver cómo estoy. Por ejemplo, cuando le dan un panorama médico y usted lo van a tratar algo que el médico desconoce y empieza a hacerle preguntas. Definitivamente, si usted va al médico, le van a decir, ¿y cuál es el motivo de su visita? ¿Por qué le presentan su nombre y le dicen por qué lo tenemos acá? ¿Cuál es su necesidad? ¿O qué le está pasando? Y empieza usted a decir, fíjese que últimamente he sentido ciertos síntomas. Entonces, el médico, de acuerdo a lo que conoce, empieza a tratar de detectar de qué se trata la situación. Lo lógico es que le haga examen de sangre para examinar su sangre, y depende de lo que él vea, también pone sobre qué cosas quiere indagar en el examen de su sangre para que le den los resultados, para luego describir qué cosa habrá de ser. Ahora, ¿sabe usted que en la sangre es interesante que ahí pueden ver muchas cosas en la sangre? Es increíble el caudal de información que se encuentra a través de la sangre. Y eso es humanamente. Y en un principio se piensa que en la sangre está la vida. Pero la sangre vino a ser un sustituto por causa de la caída del hombre. Dice la Biblia que en el principio, estoy hablando del Evangelio de Juan, la luz era la vida de los hombres. Quiere decir, déjeme echarme una pensada, que en vez de sangre se movía luz en nosotros. No en nosotros, en las generaciones pasadas, en Adán. Y aún se movía luz dentro de él. Y también había una cobertura de luces sobre él. Se lo digo con base bíblica. Dice un salmo, Dios se viste de luz como de un manto, Salmo 96, 94. Pero también dice la Biblia que cuando el Señor subió al monte, que se le puso el monte de la transfiguración, pero fue porque el Señor ahí cambió de forma. Y dice que Él y sus ropas se hicieron resplandecientes, se iluminó todo lleno de luz. Bueno, le pongo otro ejemplo, pues. ¿Qué le pasó médicamente? Pongamos una pregunta. ¿Qué le pasó al cuerpo de Moisés? Que su rostro le brillaba. ¿Era normal que un hombre le resplandezca el rostro con luz? Era algo que se lo tenía que tapar porque era muy llamativo, que resplandecía, había luz. Y Dios es luz. Y resulta que más tarde nos dice Dios que nosotros vamos a brillar como el firmamento. Le tengo una buena noticia, y es que el estómago va a dejar de ser. Dice, las partes viles dejarán de ser. Pero ahorita todavía hay partes humanas y que se arruinan y que hay que atenderlas.
Estaba predicando el jueves en una iglesia y me invitaron a dar un tema interesante. Sin embargo, dieron una noticia que digo, bueno, recogieron una ofrenda. Y digo, vamos a recoger una ofrenda. ¿Y qué pasó? Fíjense que al señor José, no sé quién era él, se accidentó y murió. Así dieron una noticia de golpe. Tenía 40 años, iba manejando con su esposa y resulta que se pegó con un árbol. Él murió instantáneamente y la esposa quedó viva. 40. ¿Alguien ya llegó aquí a los 40? No. No, hermano, en ese camino voy. Pero para mí 40 es una persona joven. ¿Cierto? Usted está muy callado hoy. Cuando lo veo callado, ¿será el frío Pero yo digo, estaba sano. Él le había dicho unos días antes a su esposa y canceló su seguro de vida. Y le dijo, ¿y por qué lo sé? Porque lo dijeron. Él dijo, yo de aquí a que me muera faltan muchos años. ¿Y para qué queremos el seguro de vida? Y lo canceló. Pasaron los días y resulta que se fue. Entonces, nadie sabe a la hora que le toca que despedirse de la tierra. El asunto es cómo va a salir. Por eso la importancia de uno estar en un plano correcto para llegar al Señor, porque tu ubicación en el reino aquí la estamos haciendo. No es de que, mire usted, yo cuando llegue allá al cielo, ahí me voy a consagrar, ahí sí voy a buscar al Señor, pues sería ilógico porque ya no hay cómo. No, que usted se hizo acreedor de lo que aquí en la tierra hizo. Y si no hizo nada, pues ¿qué va a tener? Nada, ¿verdad? Salvo, hay gente salva escasamente por fuego. Y la gente que es escasamente por fuego la sacan hasta el final. Después del milenio, después como buscar dentro de lo que todavía podría ser salvo, eso salvo escasamente por fuego. Pero habíamos hablado que hay cosas que nos afectan. Y nos habíamos quedado en el engendramiento. El asunto es, quizás alguien sabe cómo lo engendraron. Y quizás muchos no saben cómo lo engendraron. Pero habíamos hablado de que hay hijos engendrados por una violación. Habíamos hablado que hay hijos engendrados en fornicación. Y eso tiene sus consecuencias. Porque si fue engendrado de cierta manera, ciertos síntomas son consecuencia de la manera en que fue engendrado. Por eso le hablaba de lo sanguíneo, porque a veces le preguntan, mire, ¿y dentro de su familia hay alguien que haya tenido esta enfermedad? Y ellos están asociando de 3, 4 generaciones pasadas, de que pueda venir el mal dentro de la vía sanguínea. Y la Biblia dice que Dios castiga la maldad hasta la 4ª generación. Quiere decir que si yo cuento mis generaciones, hablo mis padres, mis abuelos, mis abuelos y mis bisabuelos. Y de ahí se pudo filtrar bendiciones o se pudo filtrar algo que no me beneficia. Pero también tiene que ver mucho la manera en que yo fui engendrado. Hijos engendrados en adulterio. Hijos engendrados y que no fueron deseados porque resulta que se provocó una pasión, quedó embarazada la joven o la señora o quien haya sido, y puede que legítimamente casados, pero lo que ellos pensaron fue, me vino a arruinar mi vida. Porque yo no estaba esperando hijos a esta altura, yo estoy estudiando, estoy con metas, y esto me viene a sacar a mí de mis planes. Y hay muchas razones porque la gente pueda sentirse así. Entonces son hijos no deseados. Estamos viendo hijos engendrados y entregados a los ídolos. Estamos trabajando que por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Y hay gente que llevó a hechiceros, llevó a brujos, a la mujer embarazada y le hicieron ciertas cosas y le presentaron a los niños. Y desde ahí ya tienen ministraciones
posiblemente satánicas. Entonces, hijos engendrados, ministrados en el vientre por hechiceros. Entonces, gente entregada a los ídolos, gente entregada a los hechiceros y aún hasta la administración del nombre. Por ahí me habían contado hay un personaje, un artista que se identifica con el 666, tuvo su hijo hace poco, su hija, y le puso algo así como, su nombre quiere decir una generación joven de los iluminados, algo así le puso el nombre. Le ministró ya un nombre, ya lo dedicó a ciertas cosas y son cosas recientes. Entonces, tiene que ver mucho hijos engendrados bajo maldiciones. Entonces ya hay ciertas cosas que vienen estorbando en la infancia y aún fuera del vientre, porque estábamos viendo que dice la Biblia, y aquí ya no presenté este texto, me quedé en el anterior. Y ahorita quiero leer el texto de Génesis 21:8 que dice: el niño creció, fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pareciera muy normal. Diría, bueno, pero ¿y qué niño no toma leche? Bueno, quizás definitivamente los primeros meses es muy importante la leche materna, porque le da todo lo que necesita en su desarrollo al recién nacido. Sin embargo, dice, el niño creció y lo destetaron. Y el padre de la fe hizo un gran banquete el día que lo destetó. Ahora, definitivamente hay una etapa que usted conoce, que es la etapa de la inocencia. La niñez, inocencia. ¿Y qué es una persona inocente? Un niño inocente no sabe nada. No sabe distinguir dentro de lo bueno y lo malo. Si usted recuerda un texto que a nivel de Cristo Jesús que dice, y él tomará leche y cuajada, y dice, hasta que sepa discernir. Pero ¿y qué tiene que ver eso, la leche y la cuajada, y luego discernir? Diría, mire, entonces uno toma leche y luego ya discierne. Humanamente no puede ser así, pero sí ya en el trasfondo de la palabra sí es así, porque la leche es la palabra de Dios. Y está diciendo, el niño digerió la palabra y ya había cierto nivel de madurez en su niñez, por lo tal el padre hizo fiesta. Y qué lindo que uno como padre pueda evaluar y saber que el hijo de uno ya recibió cierto nivel de instrucción básica para seguir adelante en cuanto al conocimiento que tiene que tener en relación con el Señor, porque se libran enormes batallas. Vivimos en un mundo que inevitablemente nos puede atraer, nos puede envolver y nos puede sacar de las cosas de Dios, del plan de Dios. Entonces, es una etapa donde nosotros recibimos mucho en nuestra niñez. ¿Sabe usted que de 1 a 6 años se forma el carácter de una persona, según unos estudios? De 1 a 6 años. Es decir, que usted lo engendró y cuando mira a una criatura tan linda de 6 años, ya se le ministró todo lo que va a hacer en su futuro. Yo digo, increíble la responsabilidad que tenemos como padres. Pero el otro extremo es, ¿y qué hicieron con nosotros? ¿Qué nos dieron a nosotros para poder examinar? Porque nos toca que ir a desactivar aquello que nos hizo daño. Y por eso toca que ir y examinar y anular las actas o cosas que nos eran contrarias para que nos beneficien en el presente.
Y eso solamente lo puede hacer Dios. Ese poder solamente lo tiene Dios. Por ejemplo, alguien busca Levíticos capítulo 30, verso 6. Y vea la responsabilidad de un padre. Levíticos capítulo 30, verso 6, si no estoy equivocado. Y si alguien lo tiene, porfa, me ayuda. Pero aquí dice algo interesante. Si una hija o un hijo hizo votos, es un joven, tomó decisiones. ¿Ya lo encontró alguien? Sí, no es Levíticos 30. No hay 30, entonces busquemos el 25, o alguien lo busca. 25:6. Y si no, pues alguien me ayuda a encontrarlo. Ya, ayer no. Ay, padre, entonces Números. Libro de Números, capítulo 30, verso 25, a ver si latino. Pero lo que me interesa ahí es de que los padres pueden anular votos que han hecho los hijos. ¿Alguien lo encontró? ¿Es ahí no? Ahí sí, muy bien. Ah, bueno, le atiné por primera vez, vea usted. Despacio, leámoslo. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianista a su hermana. Y los otros. No es ahí. 30, 32. Sí, vamos a ver cuál es. Perdón, ¿cuál es? Números 36. Pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, y si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Ahora, aquí hay esposos, pero me interesa el padre, porque el marido tiene, sí, el 5, vea, autoridad de esposo para anular votos, autoridad de padre para anular votos. Veamos el 5 entonces. Dice, mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Vaya, ahora yo veo la autoridad paterna y Dios la avala. Dice, si ella hizo un voto, pero el padre no acepta el voto que hizo, y voto es un compromiso que un joven haya hecho, y a veces puede ligar su alma con cosas. Ahora digo, Señor, qué bendición la que tienen los padres, porque un padre puede anular una maldición. Un padre puede anular una atadura de un hijo. Y yo digo, Señor, pero eso a mí me da derechos sobre bendecir a mis hijos, y aún sobre negocios que ellos hagan, que saber que no pensaron cómo los hicieron. Sin embargo, el padre puede anular el voto y Dios decir, sí, estoy de acuerdo. Yo digo, eso para mí es un favor. Ahora, el niño crece, se desarrolla, toma palabra, pero aún el padre puede romper cosas que están sobre los hijos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús iba a utilizar una mulita, era un hijo de pollina, para poder desatarlo, dijo, desaten a la madre y luego tráiganme al pollino. ¿Y qué tenía que ver la madre con el pollino? El Señor dijo, primero desaten a la mamá y luego tráiganme al hijo. Y venían los dos, mamá e hijo. Dios tiene el poder para anular aquellas cosas que se dieron en nuestra vida como ataduras, como votos que se dan en la vida nuestra.
Entonces, en la etapa humana, inocente, se pueden hacer cosas que uno ignora, que uno está haciendo. Estamos hablando de una etapa después del nacimiento, un estado donde no hay culpabilidad, donde no hay práctica, donde de desobediencia, donde no hay pecado, donde todavía está en relación con Dios. Porque nuestros hijos nacen con vida, el primer punto. Dios es un Dios de vivos. Y el alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿a qué edad se peca? ¿A qué edad usted pecó? Mire usted, la verdad que... ¿Será que una persona a los 6 años puede haber pecado ya? 7 años. A ver. Sin embargo, está el plano donde el Padre cubre y todavía sigue cubriendo por la autoridad que tiene, al grado que puede romper maldiciones. Sin embargo, hay cosas que ya es culpable la persona que practica el pecado. Ahora, salgo de acá porque eso lo ministré la semana pasada. Sin embargo, estoy saliendo todavía con un versículo que me faltaba. Ahora, hablo aquí en otra etapa, la etapa de la conciencia, donde uno ya sabe lo que hace, donde uno como niño sabe lo que uno hizo. Y dice acá, Salmo 131:2, sino que he calmado o he acallado mi alma como un niño destetado en el regazo de la madre, como un niño destetado que reposa, así reposa mi alma. Entonces está diciendo, ya es una etapa donde el niño ya no es el niño de lactancia, ya no es un bebé, no, que ya está en una etapa diferente. Y en esa etapa de la niñez pueden haber habido cosas que nos afectan. ¿Qué cosas pueden haber influido en el alma de un niño o en nuestra alma, o qué tratos hay en la niñez, o qué experiencias se vienen arrastrando? Hubieron padres, no hubieran padres, habían padres pero eran padres ausentes. Hay diferentes tipos de hogares. Hay padres proveedores pero no padres que crían. Hay de todo estilo de padre. No, viste que yo amo a mi hijo, he chambeado, he hecho mucho, le compro juguetes y le compro de todo, pero casi nunca has estado con él. Padre proveedor, pero no padre que cría. Y todos necesitamos la paternidad. Todos. Y si no hubo una buena paternidad, nosotros ya llevamos desventaja cuando nos casemos. Porque muchos hacemos lo que nosotros aprendimos en nuestra casa. La vana manera de vivir de los padres, así dice la Biblia. Hemos heredado la vana manera de vivir de los padres. Entonces a mí me toca que reestructurarme y pedirle al Señor, Señor, auxíliame, Señor, a que se restauren las cosas que no han estado bien en mi vida. Y le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, los que no los criaron los padres, ya niños. Mire usted, fíjese que yo no sé qué pasó, pero a mí no me creó mi padre. O padres que crían o madres que crían, a veces ya no están los dos. Y a veces abuelos, familias o otras personas nos criaron. Y el detalle ahí es qué tratos tuvimos. El devorador también trabaja a esos niveles. Hay 10 o 12 tipos de devoradores. Eso uno de estos días voy a predicar. Pero a muchos el devorador les robó su niñez. Les robaron su infancia.
les robaron sus padres. Y el adversario busca la manera de cómo destruir, de hacerte la guerra. ¿Será que el diablo le hace la guerra a alguien que anda endemoniado, que sabe lo que hace? Mire pues, por ejemplo, hay gente que se declara que pertenece a ese reino. Hay gente que vive con eso y vive normal. ¿Por qué? Porque son de la misma banda, ¿verdad? Sin embargo, sí le va a hacer la guerra a gente que se declara del reino de la luz, del reino de Cristo. Por eso diré, mire, dirá la gente, pero ¿usted por qué tiene miedo? ¿Usted por qué le pasa esto? A mí no me pasa nada. No siento nada, como el orito, ¿verdad? Sí, pero es que está metido dentro de eso, en eso vive, no es un enemigo, no, que ellos son aliados. Y si son aliados del adversario, no van a tener problemas porque viven en el mundo de tinieblas. Pero si usted es un aliado de la luz, ¿cuántos son aliados del reino de Cristo? Usted pertenece al rey. Entonces va a haber combate, va a haber batalla. Y ahí es donde empieza ya a evidenciarse cosas que nos estorban y que nos hacen la guerra, tanto en nuestra crianza, tanto en lo que vivimos, como también en las atmósferas espirituales. Ahora, otro punto. Él o ella fue un testigo de violencia doméstica. ¿Cómo así? Él veía, perdónenme, él veía las agarradas que se daban los padres. La niña veía las agarradas que se daban, y de todo hay, porque a veces el hombre es el que, cuando hay violencia doméstica, ¿sabe usted que la violencia doméstica se aplica al hombre y a la mujer? Antes yo veía un programa, ya no lo veo, no tengo tiempo, pero me gustaba ver eso de las historias de los policías. Pero ya no he tenido tiempo. Pero una vez vi a un hombre, a una mujer que se la llevaron presa porque le estaba dándole golpes a su marido. Y llegó el policía y averiguó, y sí, por cierto, tenía sus cuantos arañazos el hombre. Y le pusieron las esposas y se puso a llorar, pero se la llevaron. Ahora, en varios casos habían niños y los niños se los llevaba a la patrulla también, o a ver quién nos recomendaba. Pero el punto es, hay quienes vivieron etapas muy terribles en su niñez, donde era normal ver al papá emborrachado, era normal ver a los padres dándose, maltratándose y aún golpeándose. Qué lindo hubiera sido que desde un principio nuestros padres hubieran sido cristianos. Vaya, yo le cuento una. Mi papá era muy dado al alcohol, casi no bebía, pero cuando bebía casi 3-4 semanas de una vez, no paraba. Y una de esas yo tenía alrededor de unos 12 años, habían dormido. Y yo me enteré después del asunto y me estaba hablando y me dijo que me estaba haciendo que yo estaba dormido, y estaba bien dormido. Cuando de repente yo vi blanco, fíjese usted. Y me pegó un puño en la cara, yo estando acostado y durmiendo. Y no le atinaba, ¿por qué? Imagínese durmiendo y que lo despierten con un, ¿cómo decimos? Un trancazo, una trompada. Y la verdad que para mí fue una experiencia terrible. Gracias a Dios que Dios sana los corazones, ¿verdad? Pero yo no sé si tú fuiste testigo de cosas que no estuvieron bien en tu casa. Y se grabó el cassette. Bueno, salgamos de, ¿y qué tal si nosotros fuimos esos padres que le dimos esas escenas a nuestros hijos? Estamos hablando de que te hayan podido tú ser el testigo de la violencia, pero ¿y qué tal si tú fuiste el protagonista? Uno sabe que ya hizo daño.
Hay niños que crecen con un rencor que dicen, cuando yo sea grande, ya mi papi ya no le va a pegar a mi mami, porque yo ya voy a estar ahí. Entonces, hay personas que vienen ya trastocadas de su niñez, y eso puede dar lugar a resentimiento ya en su vida, puede dar lugar a rechazos que ya se traen. O la misma joven rechaza a su padre y por lo mismo lo relaciona con su marido. Aunque está casado o está casada, tiene problemas de rechazo ya porque tiene una escuela en su subconsciente grabada. Vean lo que estoy tocando, solo dos, voy con una tercera. Estamos hablando de la niñez todavía. Ya no eran babies, no, que ya tenían conciencia y los llevaron donde hechiceros y brujos. Yo no sé si a usted alguna vez tiene memoria que una vez lo llevaron ahí. Y que vio, porque había en el mundo de maldad y de todo, mesas blancas, que pues, la misma cosa es, brujos de distinto nivel, y ahí llega la gente. Y a veces a sus niños los llevan ahí, aún por cuestiones de enfermedad. Mire ustedes que yo creo que le hicieron hechicería, pero suena ilógico ya que uno está en el Señor, pero cuando uno no ve, en las tinieblas buscando auxilio porque alguien hizo brujería, pero ¿cómo puede ser eso? Por ejemplo, ¿sabe usted? Estaba enterándome yo de que hay personas que se gradúan en el nivel satánico y cuando alcanzan cierto nivel les dan cierto número de espíritus a su cargo, se los entregan para que él los administre. Y son personas de ciertas regiones y vienen y los espíritus se mueven por todos los lados del pueblo, la aldea. Y resulta que la gente luego llega a buscar auxilio, pero esto que le hablo es en lugares que sí saben que son de él, de los espíritus. Y saben que quien se los puede quitar es quien los tiene, el derecho sobre ellos. Es decir, van a buscar el auxilio con una autoridad del mismo mundo espiritual de maldad. Sin embargo, Dios a nosotros nos da la autoridad para anular toda acta contraria, para cancelar cuestiones a niveles espirituales. Pero hay cosas que no son específicamente espirituales, sino que son consecuencias de trato con nuestra alma. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver acá? Con un hechicero, un brujo, sí, pero violencia doméstica. Ya es el trato del papá y la mamá. Ahora, hay gente cristiana que se pega agarradas. Ay, pastor, el Señor reprenda al diablo. ¡Ja! Sí lo hay. Llevo ya 20 años de oír personas, de atender matrimonios. Y gente cristiana que a veces se ponen en la carne y se pegan tremendas maltratadas, al grado que de todo hay, de todo hay. Y le toca a uno pues agarrar, le ponen la brasa en la mano y le toca a uno que tratar de desenredar el problema. Lo bueno es que se busca desenredar, pero hay quienes que tratan de, no, pues ya no, te voy a dejar con tu mamá y se acabó y punto. Empiezan las cosas. Y Dios detesta el divorcio, así dice la Biblia. Amén. Usted dice amén, no lo oigo mucho, muy bien. Si mire usted, solo la vida, no, la vida no, solo la muerte podrá separarnos. Ni las muchas aguas podrán apagar este amor. Y a las primeras están ahogando ya. Pero han dicho que las muchas aguas no van a apagar, el fuego no pasa.
¿Por qué? Porque a veces empiezan a despertarse cosas que uno vivió en la etapa como hijo, viendo el matrimonio, y ahora uno está en esa etapa de matrimonio. Entonces, veamos otro punto. Malos tratos de corrección. ¿Cómo hace usted? Que le causaron heridas y provocaron rebeldía. Le voy a explicar de qué estoy hablando. La Biblia dice: padres, no airéis a vuestros hijos. Sí, es instrucción de Dios. Pero resulta que nuestros padres a veces no le atinaban y eran cardíacos para reprender. Cardíacos. Quizás a usted le fue muy bien, quizás no. Pero puede, fíjese, ser demasiado tolerante es malo. Los dos extremos son malos. Porque no se le debe de negar la vara al hijo, dice. Pero tampoco es darle solo vara. Y pueden haber traumas causados, heridas, y aún puede haber un rechazo contra el papá, contra la mamá. Yo he oído de personas que su mamá los agarraba pura pescosada, la mamá. He oído de casos de madres que aplican la ley del torniquete. ¿Cómo que es eso, hermano? Está el hijo ahí, ¿verdad? Y le mete y se pone rojo el niño y empieza a llorar. Y dice: cállese, no llore, pero le tiene el torniquete ahí metido. Como aquí no he visto a nadie, ¿verdad? Pero no es así. Y estoy hablando para muestra un botón, solamente estoy diciendo, ¿verdad? Pero ¿cómo te trataron? Y tú tienes esa escuela. No, para mí no fue fácil. Y empieza uno como padre: a mí me costó, a mí me castigaron, y por lo mismo yo te tengo que hacer lo mismo a ti. Y no es así. No, que yo tengo que romper con aquellas cosas que a mí me estropearon mi personalidad. Padres que ¿sabe usted que el padre puede golpear no específicamente por golpes, sino puede golpear con sus palabras? Puede hablar de tal manera que denigra a sus hijos y arruina o deforma la personalidad. Y de ahí crecemos y venimos arrastrando eso en nuestra vida, que nos afecta a nosotros y le afecta a las generaciones en las cuales nosotros estamos a cargo. Qué lindo que cumplamos la función de nosotros como padres, desautorizar lo que hablaba en Números 35. Anular votos, quitar ataduras, nosotros cumplir funciones sacerdotales. Ahora, abusos sexuales, perdón, ¿y aquí qué? Déjeme decirle qué pasa. En la niñez puede haber habido un trastoque de identidad sexual. Resulta que en la niñez pueden darse abusos sexuales al niño o a la niña. Y no precisamente por padres, pero sí puede pasar. O por padrastros, o por tíos, o por primos, o resulta que el papá tenía un montón de amigos y él era borrachón y se llevó a un amigo y de ese amigo le hizo daño a su hija o a su hijo. Y eso todo se viene. Porque el que fue afectado, lo normal que hace es callar. Sin embargo, viene ella trastocada su identidad. Por eso dice que él vino a liberar a gente que anda cautiva.
a gente que anda encarcelada, gente que anda atada. Y ahí es donde toca que Él como médico trabaje en nuestra identidad. Por eso, ¿sabe usted que hay personas que les cuesta salir porque no se ministran? Y el punto es que a veces no se llega a la raíz del problema. Se cuenta los hechos de ahora, pero no se busca cuáles son sus raíces. Y el Señor dice que Él arranca el árbol de raíces, dice. Quiere decir, no solo corta el árbol, sino que saca la raíz, porque si se corta el árbol, vuelve a crecer. El alma, por ahí estaba diciendo alguien interesante, un dato de los científicos, por ahí, que estaban diciendo que ahora se están dando cuenta que los pensamientos y las emociones no están en el cerebro. Los espíritus no tienen cerebro y piensan. Los demonios no tienen cerebro y piensan. Es decir, claro que está la materia gris y entendamos, sin embargo el Señor dice que en nuestra alma está nuestro intelecto, nuestras emociones, en nuestra alma. Y ahí está trastocado, o puede que nuestra alma venga muy bien. Hay personas que tienen una identidad muy linda, pero hay personas que vienen trastocadas con temores, vienen trastocadas con cosas que les, con un carácter, pero que es así, volado. Sin embargo, la Biblia dice, ¿cuántos aquí son nuevas criaturas? Y dice, las cosas viejas ya pasaron, pero a veces no han pasado, todavía están de moda en nosotros. Es que se desactive todo ese tipo de cosas que estorban nuestra vida, porque tu meta es, y mi meta es, ser semejantes a Cristo Jesús. Y que la Biblia dice, si alguien aconseja, aconseje como Dios, como el Señor lo haría. Ahora, si yo corrijo, que yo pueda corregir como el Señor lo haría. Y el Señor, que yo pueda actuar. ¿Cuántos quisieran eso? Por eso el día, una vez yo le conté que tuve una visión, qué visión, la verdad que supervisión. Yo soñé que Cristo se me había metido adentro. Ahora, que Cristo se te meta adentro no es una realidad. ¿Cuántos ya le abrieron la puerta de su corazón a Cristo? Ahora, ¿cuántos dejan que Cristo actúe en ustedes? Pero en esa visión estaba actuando Él en mi vida. Y estaba atendiendo un matrimonio en la administración y dije, ¿qué y cómo lo resolví? Estaba alguien así enfermo y con problemas. Qué lindo, le puse manos y se fue enfermedad. Pero era Cristo obrando en mí. Y yo decía, ¿qué? Yo no quería despertar. Porque dije, vaya, qué bonito esto que Él se mueva así. Si el Señor se mueve así, ¿qué cosas no podría yo ser útil a la causa del Señor? Pero a veces hasta la paciencia pierde uno. Mire, usted, quiero hablar con usted. Y dice, no puedo ahorita. Y a veces uno puede. O quizás no, ¿verdad? Como aquí hay de todos, ¿verdad? Aquí aprovechando a los susodichos que están acá. Hay gente que ministra, hay gente que ora, hay gente que aconseja, hay gente de administración. Y de repente hay hermanitos que a uno son de aquellos que lo hacen a uno que se ejercite en los sentidos espirituales. Y ahí están. Y Dios te sigue trabajando a ti. Porque Dios está trabajando a otros, pero también a nosotros nos está trabajando. ¿Cuántos tienen oídos acá?
¿Y cuántos los usan para huir pacientemente a una persona todos sus problemas? Hermano, es que yo siento llamado al ministerio y ni siquiera oír a una persona puede. Es decir, uno tiene que esperar que diga y que diga y que diga. Pero como uno ya se va ejercitando, entonces uno ya busca la manera rápida, ¿verdad? Miren, no me detallen los asuntos, no, que mejor vayamos al grano. No, es que viera, hermano, yo llegué y viera que andaba y de ahí, y el punto, ¿y qué fue? Es que robé, mejor diga mi hermano, entré y robé y agarré esto y punto. Acortemos el camino, pero el que está en problemas no quiere, le cuesta llegar hasta donde tiene el problema. ¿O cuántos de primas a primeras dicen su problema? No todos a la vez, por favor. Hermano, yo ni siquiera los he dicho, fíjese. Pero hay problemas que fueron causados que no son de ahora, no, que son consecuencia en actitudes de papá, actitudes de mamá, de cosas que nosotros, por ejemplo, yo observo a mi hija y más o menos ya me puedo a mi esposa después de 20 años. Más o menos. Y a veces yo veo cosas con mucha similitud con mi hija. Y me pongo a ver, a analizar. Se vale, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que una identidad se puede evidenciar en otra persona? Y eso está. Eso está. No solo se heredan los rasgos físicos, sino que también la forma en que ha operado el alma de la persona. Y qué lindo que Dios tiene el poder para ayudarnos, pero hay cosas acá meras terribles, como los que le estoy mencionando. Un abuso sexual. A niños que los engañaron por algún juguete para luego ir a abusar de ellos sexualmente. O niñas. Eso está guardado. Y que viene tocando la sexualidad. Vamos a otro detalle. Rechazos o desprecios de toda la niñez. Toda la etapa de la niñez rechazado. O donde había preferencia. A veces pasa que hay hijos preferidos y es muy marcado. Por ejemplo, el caso de José, que le dieron su túnica de colores, era el preferido del padre, y los hermanos bien tiraban al papá que su muchachito, y los demás ya estaban ya mayores. Pero se veía marcadamente la diferencia que había. ¿Y qué afecta? No, viera usted que yo era muy deseado y a mí me querían mucho. Sí, el hecho de que lo amen a uno también no quiere decir que no lo corrijan. Porque al que ama, Dios lo disciplina, lo corrige. Pero también está el amor, es un equilibrio. Pero hay instancias donde puede ser afectada la persona en su identidad. Por ejemplo, la humillación en la niñez. Y la humillación provoca, fíjese, los rechazos y los desprecios provocan sentimientos reprimidos. Y hay personas que les cuesta abrazar, les cuesta expresar. Hay gente que cuando se abraza se queda así. Fíjese, y se siente incómodo que lo están abrazando. Sí, porque sus sentimientos están reprimidos. Hombres y mujeres. Les cuesta exteriorizar palabras de amor, de cariño a la persona o con quienes están.
Yo he tratado distintos tipos de personas y he encontrado gente así. Pero hay otros como que se pasan, ¿verdad? Que mucho, dice uno, ¿y estos qué les pasó? Que se les pasó la mano también. Pero bueno, qué lindo de que uno pueda dar y también pueda recibir, porque hay personas que les cuesta recibir. Hay personas que les cuesta dar. Pero qué lindo que se pueda dar y recibir. Mire, hermano pastor, fíjese que a estas alturas nada de eso a mí me afectó. Ah, pues gloria a Dios, usted viene súper bien. Puede pasar, fíjese que sí, y en otros hubo abandono. Yo conozco de una madre que tuvo varios hijos, la conozco, y cada hijo que nacía lo daba a adopción. Y ahora a estas alturas sé de que algunos de sus hijos la odian y ni quieren verla. Ahora, ¿y por qué? Diría, pero si trató de ubicarlos en un hogar que estuviera bien, ¿será? No, ellos necesitaban el calor paterno. Y está ese vacío ahí. Ahora la situación es cuando llegan a ser padres, traen un déficit en su vida. Y a veces se sienten como aquella planta, mala madre. Así se llama una planta, ¿verdad? Mala madre. No, ustedes que yo soy una mala madre, es que yo no sirvo. Pero el problema no son ellos, no, que el problema es lo que viene pasando en el pasado, que les está dando una falta de identidad. Abandono. Y esto provoca falta de valor en las personas. Mire usted, ya llevo 52 minutos, en la niñez estamos nada más. Entonces, hay tratos que influyeron enormemente en el alma, siendo niños. Quizás ahora hasta con bigote y barba, ya adultos, sí, pero traemos un pasado. Por eso le preguntan a Jesús y le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que él naciera así. Venía con defecto. Y dijo el Señor, en este caso, no dijo los demás, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Permisión. Entonces hay cosas que nos trastocaron, nos dieron mala identidad, falta de valor en nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestros sentimientos reprimidos, personas que fueron afectados en su niñez, personas abandonadas. Hay hijos que los dejaron abandonados los padres. Y hubo más de alguien que se apiadó, pero a saber qué tratos tuvo también. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Pues resulta que Dios ve todo eso. Y bíblicamente lo muestra diciendo, mira, no, el alma del niño no fue destetada en el regazo de su madre. Ni el niño está destetado, ni su alma reposa. Eso. Sino, está diciendo en este caso, dice, sino que he callado a mi alma. Habla de una persona que sí tuvo lo que debía de tener. Como niño destetado en el regazo de su madre. Hermano, y qué rico, un baby. Sintiendo el calorcito, la protección, el amor de los padres. Pero hubieron quienes no tuvieron, y eso afectó su identidad y los afectó como hermanos,
porque dentro de esto hay varios hermanos alrededor de una paternidad. Y hay hermanos afectados por estas mismas cosas, que tienen problemas en su alma contra sus padres y contra sus mismos hermanos. Y que están, si no paran, están endosando ese pasado a otras personas del futuro. ¿Cómo así, hermano? Sí. ¿Cuántos quieren hijos libres? ¿Cuántos quieren que se cumpla en usted el año de la libertad? Mi alma totalmente libre. Qué chico. Pero para eso no puede haber una persona libre si no se ha operado la liberación de su vida. Y qué triste vivir uno y llegar a viejo atado. Falta de identidad, falta de personalidad. Pero más bien, dijo Pablo, hasta que Cristo se forme en mí. Entonces, Cristo se puede formar en nosotros. ¿Y cuántos anhelan que Cristo se forme en ustedes? Mire usted, fíjese que no importa la edad que tengamos, qué importante que peleemos la buena carrera para que Él se forme en nosotros. Y seamos nosotros instrumentos de bendición para otros. Que todo lo malo que pasó en nuestra vida, pedirle al Señor, Señor, tu palabra dice que en la cruz fueron anuladas las maldiciones, que en la cruz fueron anuladas las actas contrarias, que tú, Señor, me has venido a dar una vida en abundancia, que las cosas viejas pasaron y tú estás haciendo todo nuevo en mi vida. Ahora, la identidad, uno puede reír, uno puede aparentar ante otros, hasta uno puede aparentar ser bien amigable y bien, pero uno anda falto ahí. Hay una manera en que uno se puede escudar y representar lo que uno no es. Y cuando uno sale de la esfera donde uno se vuelve, viene a ser otra vez uno la misma persona. Se quita el disfraz que tiene uno y uno sabe quién es. Sin embargo, Dios quiere que seas totalmente libre y que tengamos una identidad correcta, que aquello que te anula, que aquello que te está anulando la identidad que debes de tener sea desautorizado. Y eso lo puede hacer el Señor en un proceso, operación de corazón abierto. ¿Quién conocerá el corazón? Porque dijo el Señor, engañoso es el corazón. Entonces está guardando un montón de cosas. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice, yo, el Señor, porque las palabras de Dios dice que pueden llegar hasta la división del alma y el espíritu. Y es cuando entran a lo profundo de nuestro ser y nos muestran la realidad nuestra.